Columnas políticas del martes 26 de julio de 2022. Templo Mayor de Reforma. Da la impresión de que a Ricardo Sheffield ya no le queda la ropa porque cada día se va haciendo más y más chiquito como político, por lo menos. Porque, a ver, ¿qué tiene que andar haciendo el procurador del consumidor atacando a los organismos autónomos y al Poder Judicial por sus salarios? Es obvio que el guanajuatense, como casi todos en la 4T, hará lo que sea que le pida el presidente, lo que sea. Así vaya en contra de sus atribuciones, su dignidad y hasta su congruencia. La prueba está en su participación de cada lunes en las mañaneras, donde toma el micrófono para pegarle, obvio, a quien decida su jefe. Tal vez sería bueno que el titular de la Profeco volviera a interesarse por los consumidores y abriera una investigación contra aquellos que se decían demócratas y que le dieron a sus electores gato por liebre. En lo que va del año, cada mes se rompe un nuevo récord en feminicidios. Ahora se sabe que solamente en junio 281 mujeres fueron asesinadas por razones de género. ¿Qué tal durmió el presidente más feminista de la historia? Es pregunta. La mejor prueba de que en México no hay crisis económica es que la Cámara de Diputados va a tirar a la basura 20 millones de pesos. Eso es lo que van a costar los foros para la reforma electoral, en los que Morena y sus aliados no están dispuestos a escuchar razones ni a moverle una coma a la iniciativa presidencial. Además, la oposición ya dijo que no le dará un solo voto. Normalmente, en los países democráticos, los procesos de parlamento abierto sirven precisamente para intercambiar opiniones y propuestas, para debatir, argumentar y, si es posible, convencer y llegar a acuerdos. Pero sobre todo, sirven para que haya diálogo, que será el gran ausente en los foros que hoy arrancan. El priista Rubén Moreira tuvo que salir a aclarar que la coalición PRI, PAN y PRD no participará en la eventual votación de la reforma. Tuvo que hacerlo luego de la confusión que provocó la noticia de que sí participarían en los foros, lo que parecía abrir la puerta a la iniciativa que, entre otras cosas, busca desaparecer al INE. Y a la morenista Claudia Sheinbaum se le puede colapsar el metro, pero nunca las ganas y los recursos, claro, para ser candidata presidencial. Y es que de manera muy extraña, alguien ha comenzado a boletinar todas sus actividades, dichos y ocurrencias, y esto desde varias cuentas de correo electrónico como Claudia va 2024. Sería bueno saber si esta estrategia de difusión es con cargo al erario o si detrás del equipo de pre-campaña de Sheinbaum está algún generoso y no tan desinteresado patrocinador. Confidencial del Financiero. Insistente en que, aunque Delfina Gómez encabeza las preferencias entre las mujeres, él aventaja entre los hombres, parece que a Higinio Martínez no lo desanima que la maestra le lleve una muy buena delantera, aunque la popularidad se haya medido con esa separación por género. Es más, el senador se ufana de que la gubernatura quedará en manos de un texcocano, y que no es por presumir, pero los cuatro, Delfina, Horacio, Duarte, Fernando Vilchis y él, finalistas en la contienda, provenimos, dijo, del mismo equipo de trabajo que me ha tocado coordinar desde hace muchos años. Se ve que todavía alberga esperanzas. Hablando, por cierto, de la sucesión en el Estado de México, quien abrió la semana con buen ánimo de hacer su luchita dentro de una derrota cantada es el titular de aduanas, Horacio Duarte. El texcocano presumió las entidades donde más se han logrado decomisos y también que él fue el abogado de Morena ante el INE cuando se logró el triunfo en 2018. Mire, a don Horacio no le dan los números y menos el género, pues los partidos deben postular a una mujer.
y dado que solo hay 2 gubernaturas a elegir en 2023 y las cartas fuertes de Morena en Coahuila son hombres, la única segura pues es la maestra Delfina Gómez. Otro tema, fue el propio presidente del partido, Mario Delgado, quien advirtió y leyó la cartilla a las corcholatas y sus seguidores. Anticipó que no aceptarán más ataques ni descalificaciones de aquellos que solo confrontan, que se la viven manifestando su desacuerdo o poniéndose de víctimas. Y también se lanzó contra quienes ya demostraron que están en contra de Morena. Los traidores no tienen por qué estar en el movimiento. Lo bueno es que no quiere pleitos ni rupturas, que si no... Y en un gobierno cuya principal bandera es el combate a la corrupción, que es tarea de la función pública, el secretario Roberto Salcedo es tan gris que el propio presidente ni se acordó de él para pedirle el informe de los funcionarios amparados para ganar más que él, tarea que Ricardo Sheffield, procurador del consumidor, se llevó. El encarguito se le complicó y hasta pidió que le echen la mano porque está difícil eso de saber quién cobra más, que es su jefe. Bajo reserva de El Universal, nos hacen ver que al dirigente de Morena, Mario Delgado, se le han comenzado a salir de control las corcholatas que buscan la candidatura morenista a la presidencia de la República en 2024. Ante los señalamientos del equipo de Marcelo Ebrard, encabezado por la senadora Malú Micher, sobre la promoción de ciertos aspirantes y posible uso de recursos públicos, el líder Guinda hizo un nuevo llamado al diálogo y la unidad, pero también pidió que se abstengan de hacer declaraciones fáciles y de tener pruebas que denuncien con las autoridades correspondientes. Nos hacen ver que don Mario debería de tener cuidado con lo que desea, pues si algunos de los aspirantes acuden a denunciar ante las autoridades, el proceso se puede convertir en una guerra civil entre morenistas. Y como todos los pleitos, se puede saber cuándo comienzan, pero nunca cuándo acabarán. Dicen que las comparaciones son odiosas y nos hacen ver que quizá la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, esté de acuerdo. Esto porque en sus redes no paran de hacer comparaciones. Muchos le celebran su mediación en el conflicto de los telefonistas. Sin embargo, otros hacen comentarios críticos para comparar la velocidad de resolución del conflicto de Telmex con sus trabajadores con el alargamiento de la huelga en la agencia oficial de noticias, Notimex. Tras la publicación del tuit que dice textual, celebramos el acuerdo entre Telmex y el sindicato de telefonistas, los internautas le reprocharon no tener el mismo interés y prontitud para resolver el conflicto laboral en Notimex, que cumplió nada más 2 años. Ex trabajadores de la agencia de noticias pidieron a la secretaria alcalde que, así como logró mediar y desactivar en un par de horas el problema con telefonistas, o ahora lo haga en el conflicto en Notimex. Y a las pifias que últimamente han ocurrido en Presidencia de la República se sumó otra. Ayer, la versión estenográfica de la conferencia del presidente fue fechada 22 de julio, pese a que fue 25 de julio. ¿Será que alguien en Presidencia anda dormido o extrañando Puerto Vallarta, que fue en donde el viernes se llevó a cabo la mañanera y que efectivamente sí era 22 de julio? Trascendió de Milenio Diario. La oposición en el Senado dice ya estar lista para blindar las instalaciones y evitar que la mayoría de Morena y aliados utilicen esos espacios en promoción y defensa a sus próximos candidatos para los gobiernos del Estado de México y Coahuila, así como para alguna de las corcholatas presidenciales. Por cierto, en sus redes sociales, Higinio Martínez resaltó que él, Delfina Gómez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis son parte del mismo grupo, por lo que se confirma su análisis de que Texcoco será la tierra de la que salga el próximo gobernante mexiquense. Fueron varios los morenistas rasurados de la lista de aspirantes a consejeros
y de inmediato presentaron impugnaciones, como Alejandro Rojas Díaz Durán y Emilio Ulloa, quienes se quejaron de exclusión por parte del comité organizador del Congreso Nacional. El dirigente nacional, Mario Delgado, se registró, pero de plano pidió que lo quitaran de la lista de aprobados. Y estas fueron las columnas políticas de hoy.